gracias a todos por estar aquí, por despertarse temprano y acompañarnos en este espacio, y al equipo de Creative Mornings por darme la oportunidad de compartir con ustedes hoy en esta charla que tiene como tema eso, el salto, el crossover. Mi nombre es Raida Maná y yo lo único que sé medianamente hacer bien es contar historias, pero el tiempo me ha demostrado que contar historias tiene que venir y tiene que medir ligado, conectado con un proceso de escucharlas. Todo acto humano es un acto de comunicación, y aunque las maneras de comunicarnos han cambiado mucho, y muchos podrían decir, y podemos empezar a hablar del discurso de ya no hay comunicación cara a cara, ahora la comunicación es a través de diferentes tecnologías, lo que verdaderamente importa en el proceso de comunicación es entendernos. Para los que estamos metidos en este rollo de la comunicación y para los que hemos estudiado el arte de contar, es muy común ver este tipo de imágenes. Siempre nos enseñan modelos en donde las preguntas tienen que ser el cómo, el quién, el por qué, el cuándo, el dónde. Y aunque este pareciera un modelo que funcionara bastante, en esa búsqueda y en esos saltos que yo he dado en mi carrera profesional, he pasado de entender que todas esas cosas están conectadas de maneras diferentes, a entender que siempre que tenemos que contar una historia debemos empezar por lo primordial. Y lo primordial es saber por qué. Y eso no es solamente con contar historias, es con todo lo que hacemos en la vida. Y justamente como la comunicación está implícita en todo lo que hacemos en la vida, el por qué nos lleva a descubrir el cómo, y el por qué nos lleva a descubrir el qué es lo que queremos contar. Y para mí, contar tiene que ir ligado con un proceso en donde dignifiquemos al ser humano y en donde pongamos en el centro a las personas. Mi vida está llena de saltos. Como les decía Mari, yo soy nacida aquí, de familia libanesa, familia brasilera, y eso por naturaleza me hace estar en un constante salto entre culturas, en un constante salto entre lugares y en un constante salto entre diferentes tipos de interacción. Pero yo creo que definitivamente el salto más importante que he dado en mi vida es en este proceso de crecer, encontrar para qué soy buena y cómo puedo utilizar las cosas que sé medianamente hacer para el beneficio de los otros. Y a mí me gusta mucho esta frase del comediante de Comedy Central, Jon Stewart, que dice que si no nos mantenemos firmes ante nuestros valores, cuando estos valores están siendo puestos a prueba, los valores son hobbies y no de verdad valores. Y eso es justamente el salto que yo di en mi carrera profesional. Yo era periodista de medios nacionales e internacionales, cubriendo historias que la agenda nos daba. Y aunque siempre he trabajado historias un poco con el tema social, trabajé medio ambiente, trabajé ecología, trabajé sociedad, nunca eran agendas que venían de escuchar a la gente, eran agendas que venían impuestas por los medios y por lo que el mundo nos estaba diciendo que debíamos cubrir. Llegué a ser editora de un par de medios, llegué incluso a fundar un medio, pero ni una de esas historias era más que un papel que al día siguiente se iba a convertir en un pedazo de papel periódico para limpiar las ventanas. Lo cual sabemos los que hacemos noticias y los que las hemos hecho que es el diario vivir del ejercicio de hacer periodismo, pero que hay detrás de una historia y que de verdad podemos cambiar cuando las contamos. En ese reto, en ese proceso de asumir esos cambios, el primer reto que asumimos, y digo asumimos porque siempre esto se hace en grupo, fue traer a Barranquilla un evento como la Segunda Cumbre Mundial del Voluntariado Juvenil. ¿Y por qué empezar con un tema como voluntariado? Pues todas las transformaciones sociales, y nos podemos ir a los movimientos de los 60, a los actuales movimientos de cambio como la Primavera Árabe, todas las transformaciones sociales empiezan por movimientos voluntarios, es decir, no hay transformación social sin que detrás haya un grupo de voluntarios trabajando en eso. Y justamente lo que queríamos en Barranquilla es construir la agenda de los 10 próximos años de los voluntarios alrededor del mundo. Pero no queríamos construir esa agenda imponiéndola, queríamos hacerlo con los mismos voluntarios. Pero ¿cómo lograr traer a jóvenes de todo el mundo a una ciudad como Barranquilla? Que primero, pues, para nosotros queda estratégicamente ubicada, pero para el mundo no es fácil llegar aquí.
Segundo, que hay unas concepciones del país que hay peligros. Tercero, que mucha gente no conoce a Barranquilla si no es por Shakira y Sofía Vergara. Gracias, Shakira y Sofía Vergara, por ayudarnos a llevar el mensaje de Barranquilla a otros niveles. Pero ¿cómo contamos que Barranquilla tiene mucho más que eso? ¿Cómo contamos que en Barranquilla están sucediendo cosas? ¿Cómo contamos que en nuestro país hay movimientos sociales? Y nos dimos cuenta que definitivamente esto solo lo podíamos hacer con las redes de jóvenes que hacían parte de las organizaciones que organizaban este evento. Y eso nos permitió lograr montar una estrategia de corresponsales. Con estos jóvenes, estamos hablando de jóvenes entre 16 y 30 años, montamos una estrategia que ellos llevaron a los medios tanto tradicionales como alternativos de sus países. Eso nos permitió lograr tener prensa en más de 45 países y nos permitió convertir un evento que iba a ser de 300 personas en un evento de 1000 personas de más de 35 países reunidos en la ciudad de Barranquilla y construir la agenda de los próximos 10 años del trabajo voluntario. Y lo que quisimos con este evento es que no se acabara ahí, porque lo que sucede con este tipo de reuniones es que uno va, la pasa bien, tiene unas estructuras interesantes, pero se acaban. Con el poder de esos jóvenes y sin ningún tipo de recursos montamos una estrategia que se llama Red 2021 y es un poco eso. ¿Qué va a pasar de aquí a 10 años? Pero ¿qué va a pasar contado desde las historias de los voluntarios? Red 2021 no es más que un movimiento en redes sociales que lo que hace es, a través de las historias de voluntarios, sobre todo en Latinoamérica, porque de los más de 35 países que tenemos, la mayoría están en Latinoamérica, a través de contar esas historias es inspirar a que otros hagan sus proyectos en sus comunidades, pero sobre todo se conecten para poder crear proyectos conjuntos. Y un ejemplo de lo que ha pasado en Colombia es un grupo con el que trabajamos muy conectados que se llama Youth Colombian Leaders y que aquí hay varios miembros del grupo, que lo que han hecho es crear proyectos nacionales como un proyecto que se llama Playly, que es enseñanza de inglés para comunidades de escasos de recursos, y todo eso se logra a través del poder de estas conexiones. No es fácil trabajar con un equipo voluntario que está en diferentes países, no es fácil concordar cuáles son las historias, no es fácil llegar a un acuerdo de cómo se va a ver esa imagen, pero definitivamente hay un propósito común y eso es lo que verdaderamente mueve este tipo de acciones. Y nos dimos cuenta que más allá de Latinoamérica, en donde ya teníamos una fuerza importante, esto tenía que convertirse en algo global. Y esto es justamente lo que yo estoy haciendo ahora mismo con la organización de la que hago parte, que se llama la Asociación Internacional de Esfuerzos Voluntarios. Es cómo le enseñamos a los voluntarios que esas acciones que ellos hacen, ya sea por convicción propia, ya sea porque sea su trabajo, porque sea su pasión, de verdad son transformadoras en el mundo. Y hemos lanzado junto a una compañía australiana una plataforma que se llama Be Collective. Nosotros somos el primer partner internacional de esta plataforma, que es una red social para movilizar las acciones buenas, the good actions, las acciones de bondad. Y lo importante de verdad es construir un movimiento alrededor del mundo en donde sepamos que cada una de las acciones que nosotros realizamos desde nuestros espacios, cada uno de los proyectos que nosotros realizamos, cada una sean las obras artísticas, sean los trabajos que hacemos en empresas, sean las acciones que hacemos desde colectivos, pueden de verdad impactar al mundo. Y bueno, esta es una pequeña pieza que pusimos y que trabajamos un poco para el lanzamiento apresurado que tuvimos en septiembre de la plataforma, porque tuvimos un evento internacional en Australia y lo lanzamos, pero obviamente estamos en el proceso de construir la plataforma y de pilotearla, pero esta es un poquito la idea de Be Collective. We want to connect every part of our community together. And do more good. To ignite the goodwill in all of us. Creating new ideas and activities so we can make a real difference. To make engagement more meaningful and fulfilling. Doing more with less. Creating inspiring business cultures. Celebrating the things that matter. We're connecting businesses. Community groups. Schools. Also, People like you. People like me. and me. Be part of the Be Collective movement. Making change is easier than you think.
Bueno, y si nuestro mensaje es que lograr cambios es más fácil de lo que pensamos, ¿cómo podemos lograr esos cambios? Yo les quiero contar un par de ejemplos de cositas que hemos hecho pues, con diferentes grupos. En febrero 21 del 2012, nosotros a través de una plataforma que se llama One Young World realizamos una actividad que se llamó The Wake Up Call o el llamado a despertar. The Wake Up Call fue un proyecto, un movimiento voluntario de activistas jóvenes que logró movilizar a 27.000 personas en 84 países en solo un día. ¿Cómo logramos esto? Volvemos al mismo tema, ¿no? Utilizar las redes para, con un objetivo común, impactar a las diferentes localidades de maneras en las que la necesiten. Entonces, por ejemplo, sabíamos y teníamos claridad que las necesidades en Colombia no son las mismas que en Nepal o que las necesidades en Estados Unidos no son las mismas que en México, pero que nos unía la necesidad de generar cambios como jóvenes. Lo que se hizo es con todos los países que participaron, cada uno de ellos escogió una acción o un cambio que querían ver en sus países o en sus localidades y teníamos diferentes llamados, tanto llamados a gobiernos como llamados a medios de comunicación, como llamados a jóvenes para realizar los cambios. Entonces yo les quiero contar como dos resultados, uno positivo y uno no tanto. En Nepal fue muy positivo. En Nepal el llamado fue a que pues, le abriéramos la oportunidad a que las personas con discapacidad tuvieran más acceso a movilidad, a mecanismos, plataformas, herramientas que los permitieran moverse de mejor manera. Y lo que se inició en Nepal y aún continúa es una conversación con el gobierno y el primer paso que se dio es que los edificios gubernamentales ya tienen acceso para discapacitados. Esto es un paso importante y es un paso importante que continúa y al que hay que hacerle seguimiento, porque no es solamente lo que la comunicación te lleve a hacer, sino el seguimiento que le das. En Colombia, por otro lado, nosotros teníamos claridad de que nuestro llamado era la educación. Queremos cambios en educación, queremos estructuras, queremos nueva innovación, queremos innovación, queremos nuevas herramientas, queremos que la educación se forme con el input de nosotros los jóvenes. Pero en realidad nos quedamos en un llamado que fue solo activismo y nada más. Fue muy atractivo porque lo hicimos en el desfile del 84 de carnaval, y entonces claro, iban las marimondas, los locos de la educación y los toritos atrás. Entonces íbamos nosotros haciendo un llamado a la educación con diferentes herramientas. Tuvimos un alto reconocimiento por medios internacionales incluso, pero ahí quedó. No sucedió más nada, no fuimos a ninguna entidad. No llevamos el mensaje a un lugar más. Entonces, el mensaje también es que el activismo, aunque sea muy creativo y aunque se haga en diferentes espacios, si no tiene seguimiento, pues definitivamente pues no va a tener ningún tipo de resultado. Y en ese mismo orden de ideas, a mí me gustaría contarles un poco el tema de nuestro país, nuestro vecino país de Venezuela. Yo incluso era de las personas que me preguntaba, ¿para qué tantos hashtags? ¿Para qué funciona yo tomarme una foto con un hashtag que diga que yo apoyo algo o que diga que yo me solidarizo con algo? Y de verdad el verdadero poder de estos hashtags está cuando encuentras comunidades que tienen sentimientos similares ante una causa. Sabemos que Venezuela no está en el mejor momento. Los que tenemos cercanía, ya sea porque tenemos familia y amigos, conocemos incluso más. Empezamos con un grupo de amigos a movilizar este hashtag que es I'm Your Voice Venezuela, obviamente en inglés para que fuese más global, pero también lo hicimos en español, o Yo Soy Tu Voz Venezuela. Lo que salió de esto es con una organización que se llama Sin Mordaza, que es una ONG basada en Venezuela, logramos llevar una campaña de SOS a más de 60 países en todo el mundo. Y fue obviamente la única manera en que lo que estaba sucediendo en Venezuela y lo que está sucediendo en Venezuela en este momento logró tener un espacio en los medios tradicionales. Y bueno, más allá de eso, nosotros también utilizamos plataformas propias. Con un amigo que tiene una plataforma que se llama City Heroes, lo que hicimos es traquear esos mensajes de dónde venían y qué se estaba contando. Incluso en Venezuela hay una manera de reportar casos. Esto es comunicación a otro nivel, esto es comunicación que nos permite ser actores y ser abogados de lo que sucede en nuestras localidades. ¿Qué pasó con todo esto? Rodrigo Diamanti,
que es quien está en la foto y que es un buen amigo de nosotros. Rodrigo, el fundador de Sin Mordaza en Venezuela, saliendo del aeropuerto de Maiquetía fue puesto en prisión, sin ningún motivo, simplemente disturbios al orden público. Le destruyeron Sin Mordaza no puede operar. Rodrigo estuvo en prisión por 3 días en donde no supimos ni en qué prisión estaba, ni en qué lugar estaba, ni qué iba a pasar con Rodrigo. Pero empezamos a movernos muy fuerte desde redes sociales y desde medios propios, por ejemplo, desde blogs que trabajamos, ya sea desde el Huffington Post, desde el Foro Económico Mundial, desde El Espectador o blogs propios, a contar la historia de Rodrigo a nivel global. Y empezamos a hacer acercamientos con organizaciones como Human Rights Watch y como Amnesty International, para que la historia de Rodrigo fuese escuchada en otros espacios. Y lo que logramos es que Rodrigo es uno de los únicos 5 jóvenes de los más de 300 o 400 que han sido prisionados, que han sido puestos en prisión este año en Venezuela. Rodrigo es uno de los 5 que ha podido lograr la libertad condicional. Rodrigo fue aceptado en una maestría para empezar en Harvard este año, no ha podido salir del país y no la puede iniciar, pero está libre, entre comillas, y eso nos ha permitido buscar y seguir buscando herramientas para que las historias de Venezuela se cuenten. En ese mismo orden de ideas, yo les quiero contar un poquito de mi tormentoso verano, como le llamo yo. Este verano sucedieron 2 cosas que son muy cercanas a mi corazón. El Mundial de Fútbol, obviamente con mamá brasilera y criada con puros tíos y primos y todo, el fútbol hace parte de la esencia de lo que soy. Y además sucediendo en un país tan cercano y esperando muy buenos resultados de los 2 países a los que les estaba dando mucha energía. Pero al mismo tiempo, y esto es un conflicto del cual tal vez están cansados de escuchar y del cual tal vez, aunque estén cansados de escuchar, no sabemos mucho, empezaron los ataques de la operación Marco Protector de Israel a la Franja de Gaza en Palestina. Y esto es un poco el sentimiento que durante ese verano sucedió. Estábamos llorando porque alguien perdía un partido o estábamos utilizando nuestros medios para comunicar la rabia que nos daba que un gol fuera de alguien o de no. Pero nunca nos dimos la tarea de voltear los ojos y ver qué estaba pasando en nuestro mundo. Ni siquiera nos dimos la tarea de voltear los ojos y ver qué estaba pasando al lado de nosotros durante esos partidos, quién estaba al lado de nosotros. Pero más allá, con un conflicto tan fuerte como este, y en un conflicto en el que más o menos 2 meses murieron más de 2.000 personas, 2.000 civiles que no tienen absolutamente nada que ver en el conflicto, la mayoría del mundo decidió darle la espalda al conflicto. Como es un conflicto muy cercano a mi corazón, por obviamente el background que tengo, decidimos que no queríamos darles la espalda. Y lo que pusimos es, con un grupo de amigos también sentados en diferentes partes del mundo, con un grupo en Gaza de periodistas, pusimos una plataforma que se llama Beyond Numbers, que lo que permite y lo que busca es contar las historias de las víctimas de la operación Marco Protector, pero no contarlas como siempre se han contado las historias de los palestinos, sino darles de verdad el valor como seres humanos que tienen. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba? ¿Por qué jugaba? ¿Dónde estaba cuando lo asesinaron? Aunque esto todavía está en una etapa muy inicial, nosotros lo vemos como la semilla de lo que será el primer museo de las víctimas palestinas. Las historias de los palestinos nunca se cuentan, a los medios de comunicación no les interesa, pero nosotros tenemos el poder de hacer que ellas tengan valor. Y por primera vez, creo, y estoy segura, y lo dicen los medios de comunicación, lo dicen los expertos en comunicación, por primera vez el conflicto palestino-israelí no lo ganó Israel, lo ganó Palestina por la voz que todas las personas les dimos desde afuera, porque las redes sociales no callan, porque el poder está en nuestras manos. La que les mostré es solo una de muchas historias que si nos empezamos a adentrar en ellas, nos daremos cuenta que encontraremos a personas como nosotros, a gente que tenía vidas que funcionaban de una manera normal, a niños que tienen 6 años y ya han vivido 3 conflictos.
Y el tema toca mucho mi corazón porque vivo en un país y soy de un país que vive en conflicto y que además ahora mismo está en el proceso de resolución de un conflicto. Pero ¿cómo hablamos de solucionar un conflicto cuando nunca tocamos temas como perdón, cuando nunca hablamos de temas como discusión, cuando nunca hablamos de temas como dignidad? Los mencionamos y hablamos de que tenemos que tener perdón, de que tenemos que reconciliarlos, pero nunca hacemos la tarea de cómo vamos a hacer que esos actos de verdad y esos espacios de verdad se abran. Y en ese sentido nosotros logramos traer a Colombia una iniciativa global que se llama Global Dignity o Día Global de la Dignidad, que lo que busca precisamente es entender que la esencia de la libertad está en discutir los desacuerdos. Esta es una de las piezas de una campaña global que hicimos con la agencia internacional BBDO. BBDO es una de las agencias de publicidad y marketing más importantes del mundo. Y con BBDO lo que precisamente queríamos era utilizar las herramientas que la gente utiliza para comunicarse, para llevar la discusión de Dignity a otros espacios, no solo a los espacios físicos, que ahora les mostraré un ejemplo de lo que hacemos con eso, sino también a espacios online. Y esto es la campaña que hicimos, que pues BBDO desarrolló. Yo debo decir antes de que vean la campaña, o más bien se lo digo después. We don't have time for this. Get your hood rat in your car. Everyone is rude because you're too stupid to realize that people have work to do. Get the out of here! Just put the in the oven! I'm gonna come up there right now and I'm gonna stuff that thing up your Bueno, yo debo decir que cuando estábamos en el proceso de llevar esta campaña a nivel global, yo no estaba tan segura de que era adecuada. Primero porque yo aún tengo un conflicto con el tema de las microacciones. Yo no sé qué tan efectivas son. Sé que son necesarias, pero no sé qué tanta promoción le debemos dar a las microacciones. O sea, es decir, acciones chiquiticas que realizamos un día porque sí. Sé que son importantes, pero ¿por qué tenemos que premiar esas acciones? Y una de las cosas que pues esta campaña promueve es que hay una aplicación en donde se baja y uno comparte sus actos de dignidad y puede acceder a diferentes incentivos que lo que hacen es que por favor comparte más, por favor haz más. Mi discusión interna con esto y cuando la trabajamos y cuando lo mostramos era de verdad esto tiene impacto, pero como todo se hace en grupo, el grupo con el que trabajamos Dignity un día me dijo, Ray, probemos, hagámoslo, saquémoslo. Y aquí están varios de los que trabajaron Dignity con el equipo de Barranquilla y funciona. Entonces a veces es importante en este tipo de procesos no quedarse con lo que uno piensa, sino también escuchar al equipo, trabajar en equipo y ver qué funciona y qué no. Obviamente sin poner en la línea de riesgo y sin poner en juego lo esencial, pero utilizando diferentes estrategias y diferentes herramientas.
como esto todavía está en inglés y el plan es que esté en español en el próximo año, nosotros desde Colombia, con 2 grupos, Youth Colombian Leaders, que fue el que les mencioné, y los Global Shapers, una iniciativa del Foro Económico Mundial, impulsamos el uso de un hashtag que se llama Para mí dignidad es, que es el que tienen allá afuera en el tablero y que ojalá nos puedan compartir para ustedes, que es dignidad. Pero más allá de utilizar el hashtag y ponerlo en nuestras redes sociales y compartir una foto, lo que quisimos es que la gente llevara la discusión a sus espacios de trabajo, llevara la discusión al gimnasio, llevara la discusión a la reunión con amigos, porque lo que sucede en un país como con conflicto, en el que está tratando de entrar a un proceso de paz, es que si no hablamos de estos conceptos, si no hablamos de estas necesidades, nunca vamos a llegar a resoluciones y a otros puntos de encuentro. Y obviamente pues también seguimos la metodología tradicional de Dignity, que lo que hace es llevar el concepto de dignidad a estudiantes de colegio, estudiantes de bachillerato de colegio, y permitirles por primera vez que ellos compartan sus historias de dignidad frente a todo el colegio. Estamos hablando de historias de bullying, historias personales familiares, que o en el momento en el que tú te paras en un espacio, en el que conoces a gente, pero te compartes de una manera diferente, el poder que eso tiene es maravilloso. De verdad que nosotros vimos resultados increíbles y después les puedo contar y les puedo como mostrar más. Aquí en Barranquilla lo hicimos en el Colegio Altamira, también lo hicimos en Soledad, en un colegio en Villa María Selene. Lo hicimos, al final logramos con el trabajo y el esfuerzo de más o menos 50 voluntarios alrededor del país, llevar Dignity por primera vez en Colombia a más de 1000 estudiantes en 7 ciudades, Medellín, Bogotá, Chocó, Pereira, se me escapan algunas, pero creo que fue un buen inicio y creo que además nos sienta un buen precedente para empezar a trabajar estos temas en el momento en el que estamos en nuestro país. Todos estos ejemplos para mí se conectan con una filosofía africana que se llama Ubuntu. El significado de Ubuntu es yo soy porque tú eres. Y eso es justamente lo que nuestros procesos de comunicación, sea desde el espacio desde el que los hagamos, tienen que apuntar a eso. Tienen que apuntar a que cuando hacemos algo lo estamos haciendo por otros, lo estamos haciendo con otros y vamos a afectarnos no solo a nosotros mismos, sino a otros seres humanos. ¿Qué queremos contar? ¿Qué es lo que de verdad queremos contar? ¿Y cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos? Cuando estaba estudiando comunicación y periodismo me lo dijeron, y eso fue hace 5 o 6 años ya. Dios, estoy vieja. Las herramientas hoy las tenemos. Todos tenemos celulares que hacen videos. Sabemos que hay series de televisión que se están haciendo con cámaras mínimas que todo el mundo tiene. Hoy el acceso y la democratización de la tecnología hoy es mayor. No quiere decir que todos la tengan, porque no todos tienen computadores, no todos tienen internet, no todos tienen cámaras. Pero hay muchas maneras, hay maneras mucho más sencillas de que esta tecnología esté al alcance de todos. De que los canales de comunicación los podamos abrir nosotros. ¿Cuándo podíamos abrir un blog? ¿Cuándo podíamos contar algo? ¿Cuándo podíamos estar del otro lado de la noticia? Ahora tenemos esa posibilidad. El verdadero tema aquí es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a contar? Vienen muchas más iniciativas con amigos, con grupos, con colectivos que estamos trabajando. Estas son algunas de ellas. Pero de verdad el centro y lo importante de todo esto es que en el medio de todas estas discusiones, en el medio de todos estos proyectos, siempre tienen que estar personas. Y siempre tenemos que humanizar los relatos, humanizar las estrategias. Es un poco seguir dando saltos y creo que esto es un gran espacio de lo que esos saltos significan. Creative Mornings, hoy en casi 100 ciudades, trabajando un tema común que le interesa a todo el mundo de maneras diferentes, pero unidos por un tema mismo que es como la creatividad o como las acciones creativas. Lo importante pues obviamente es seguir dando saltos y no pararnos y no limitar estos saltos, sino continuar cada vez más. Lograr entender que es bueno enamorarse de ciudades que uno no conoce y de gente con la que nunca uno ha hablado. Y bueno, esto es un poquito mi experiencia. Muchas gracias por darme el espacio y empezamos preguntas, no sé.
Gracias.